Hola y buenas noches. Bienvenidos al Journal Club Global de la revista Fertility and Sterility, versión Latinoamérica. Mi nombre es Pietro Bortoleto, soy endocrinólogo reproductivo en Boston, Estados Unidos, y también uno de los editores de medios para Fertility and Sterility. Me complace presentar uno de nuestros muchos eventos en español, a pesar de ser brasileño y hablar portuñol. Su anfitrión por esta noche es famoso a nivel mundial, el Dr. Ricardo Loret de Mola, quien es endocrinólogo y reproductivo y jefe de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois, en los Estados Unidos. Ha reunido un grupo de expertos para discutir el tema muy controvertido de la suplementación de progesterona durante la fase lútea, un ciclo para transferencia de embriones congelados. Yo quería empezar con una pequeña introducción por parte del Dr. Gabriel Fitzbaum de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Dr. Fitzbaum, por favor, tome la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la sexta reunión científica de SAMER, que es un Journal Club, desde la investigación a la práctica médica, y tenemos la gran posibilidad hoy de hacer en conjunto con Fertility Sterility esta reunión científica. Los temas que vamos a tocar hoy son la transferencia de embriones congelados, donde no hay una evidencia clara de qué protocolo utilizar ni qué preparación realizar, y la falla recurrente de implantación, que tampoco es sencillo encontrar una definición o una indicación clara al respecto. Estos dos temas son centrales en la práctica diaria de los reproductólogos y que nos atraviesan todos los días en el consultorio. Primero voy a presentar al secretario Fabián Lorenzo de SAMER, quien va a hacer algunos comentarios sobre las actividades de SAMER futuras, y luego voy a presentar a Ricardo Loret de Mola y voy a dar comienzo a este evento. Fabi. Gracias, Gabriel. La verdad, muy contentos por estar en esta reunión conjunta. Lo que tengo que hacer es invitarlos a las próximas actividades científicas. Tenemos el próximo 27 de septiembre ateneos de casos clínicos de la región de Cuyo con el título de Medicina Reproductiva y Epigenética, y el próximo 6 de octubre la jornada de AMBA, donde el título es Técnicas para mejorar resultados reproductivos en ART. Además, el próximo 19 de octubre tenemos la reunión científica de inmunohemato en reproducción, y el próximo 16 de noviembre una reunión conjunta entre la Red Lara, ALMER y SAMER, seguido posteriormente de la Asamblea General Ordinaria de nuestra sociedad. Así que doy paso nuevamente al doctor Fitzbaum para comenzar la reunión. Bueno, voy a presentar al doctor Ricardo Loret de Mola, que está diplomado por el Consejo Americano de Ginecología y Obstetricia en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad, así como también en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva y Ginecología y Obstetricia. Ricardo trabaja actualmente como profesor y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Sur de Illinois y es jefe y director médico de Servicios de Salud de la Mujer del Hospital St. John's en Springfield, Illinois. Por sobre todo, un gran amigo de la casa. Ricardo, muchas gracias por permitirnos la posibilidad de hacer esta reunión científica junto con Fertility Sterility. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Es un placer y qué bueno que podemos tener estas actividades y espero que no sea la última y que podamos siempre hacerlas. Y Dios mediante la vamos a poder hacer en la reunión anual en septiembre de este año que viene en Córdoba. Bueno, vamos a empezar con el primer artículo para no tener mucho tiempo en introducciones y presentaciones. Y vamos a hablar primero del efecto de la progesterona en rescate en pacientes que tienen niveles bajos de progesterona en el día de la transferencia de embriones. Y vamos a empezar con tres médicos argentinos, la doctora Marianet Figueracho, que es tocoginecóloga especialista en medicina reproductiva, afiliada al IFER, el doctor Hernán Elena, que es ginecólogo especialista en reproducción humana, certificado de biología de la reproducción en la Universidad Franche Comté de Francia, y es un cirujano también endoscopista y histeroscopista,
y la doctora Maricia Geller, que es ginecóloga especialista en medicina reproductiva de SAMER, directora médica de In Vitro Buenos Aires, Centro de Medicina Reproductiva, y profesora de la carrera de especialista en endocrinología, ginecología y reproducción ahí mismo en Argentina. Entonces, estos son nuestros 3 ponentes. Les recuerdo que pueden poner en el chat si tienen alguna pregunta y vamos a empezar la presentación. Muchísimas gracias. Ahora, Ricardo, tenemos un pequeño cambio. La que va a hablar es la doctora Cintia Granados, ginecóloga especialista en medicina reproductiva de SAMER, codirectora de la región AMBA-SAMER y miembro de comisión directiva de SAMER y staff en Centro de Fertilidad WIFIB. Y va a hablar ella sobre la efectividad de la progesterona en mujeres presentando bajos niveles de progesterona circulante alrededor del día de la transferencia embrionaria, un metaanálisis y una revisión sistemática. Cintia. Muchas gracias. Primero agradecer la posibilidad de participar en este journal. Vamos a empezar con el trabajo. Ok. Y un segundito que ya no vemos la presentación. Sí, se ve perfecto. No, perdón, Se ve sin llama. no da para atrás. Ahí está. Bueno, perdón por los desperfectos. Bueno, el título ya lo adelantó Fabián. La idea de esta publicación que se realizó en junio de este año, en Fertility and Sterility, de un grupo de autores griegos en asociación con autores de Reino Unido. Como primera, como introducción, en parte lo mencionaron, es remarcar que durante la última década la transferencia de embriones congelados ha ido en aumento y a pesar de esto no hay un protocolo óptimo de preparación endometrial y menos aún en aquellas pacientes donde la progesterona, los niveles de progesterona están disminuidos. Hace mención en principio a un trabajo de la Barta, que fue desde el 2017, que el primer trabajo que se presentó en forma prospectiva, y la Barta y colaboradores analizaron la asociación entre los niveles bajos de progesterona y los resultados reproductivos. Concluyeron que aquellas pacientes que tenían niveles de progesteronas bajas al momento de la transferencia tenían un 20% menos de tasas de recién nacido. Otros autores también encontraron resultados similares tanto en los tratamientos de ovonación como en las de gametas propias. Por lo tanto, estos autores, la pregunta que se hicieron era si, realizando el rescate de progesterona en aquellas pacientes donde tenían los niveles de progesterona disminuida, podían mejorar los resultados reproductivos. En principio, ese fue el objetivo de este metaanálisis y revisión sistemática, utilizando como material y métodos 6 bases de datos que fueron fuentes de revisión y de búsqueda de metaanálisis desde el momento 0 hasta agosto de 2022. En principio, obtuvieron en la búsqueda 2.737 estudios iniciales, se quedaron con 2.273 estudios, finalmente elegibles 27 estudios y al final de toda esta búsqueda se quedaron con 7 estudios observacionales y un universo de 5.927 pacientes. Los resultados a evaluar fueron puntos primarios como la tasa de embarazo en curso, la tasa de embarazo clínico y otros outcomes secundarios como la tasa de aborto espontáneo y la tasa recién nacido vivo. Los 7 estudios observacionales lo resumí este cuadro para tratar de mencionar qué era lo que se utilizaba. Tenemos el estudio de Cedrin del año 2019, que utilizó como preparación inicial 600 miligramos vaginal de progesterona, rescate de 600 miligramos de progesterona por día, o sea que en total usaba 1.200,
y el día de rescate que empezaba el día de la transferencia. El otro estudio fue el del Español Álvarez del 2021, que es un estudio prospectivo. También utilizó un esquema de 600 miligramos vaginal de progesterona. Como rescate utilizó una inyección subcutánea de 25 miligramos día y empezaba el día previo a la progesterona. Perdón, ahí está. Después la Barta, en el año 2022, con otro trabajo, presentó un esquema de 800 miligramos día de preparación endometrial y con rescate de 25 miligramos de subcutánea por día, empezaba el día de la transfer. El estudio de chino del 2021 utilizaba progesterona vaginal 400 miligramos combinada con vía oral y hacía como rescate progesterona intramuscular el día de la transferencia. Después, el otro estudio del 2022 utilizaba 800 miligramos de día vaginal y el rescate con progesterona bioral el día previo a la transferencia, y después nos quedan dos estudios turcos, en el 2021 y 2022, uno usaba 200 vaginal más progesterona intramuscular, cada 2 días, y después el rescate era con 25 miligramos de subcutánea, el día de la transferencia. Y el otro estudio que nos queda finalmente utilizaba crinone como preparación endometrial, rescate con la subcutánea el día previo a la transferencia. Estos, el universo de pacientes inicialmente dijimos que era 5.927 mujeres, de los cuales 58% de estas mujeres le dio la progesterona adecuada y un 41.9% la progesterona tenía en niveles bajos. Del primer grupo, el 88.9% eran transferencias de congelados, y del segundo grupo, el 94% eran transferencias de congelados. El corte que se usó, que es el más aceptado, eran 10 nanogramos por mililitro. No encontraron diferencia estadística en los grupos analizados, con una edad de 34 años y un BMI de 24.3. Tampoco encontraron diferencias significativas en el grupo de tabaquismo, que era 14.7 en mujeres con niveles bajos de progesterona y el 15.4 en aquellas que tenían progesterona adecuada. No se evaluó etnicidad. Los resultados totales, digamos, de las 5.927 mujeres, era una tasa de embarazo clínico de 47.5, la tasa recién nacido 37.5, tasa de aborto de 15.9, tasa de embarazos en curso 42.7, y a partir de acá se hacen los análisis de los diferentes, de los 7 estudios que mencionamos recién. Vieron que no había diferencias significativas en la tasa de embarazo en curso, ni en los resultados secundarios, que eran la tasa de aborto y la tasa de recién nacido vivos. Analizar los diferentes subgrupos de rescate de progesterona, tanto de subcutánea, intramuscular, oral o vaginal, y vieron que no había un esquema de progesterona superior a otro que fuera en forma significativa. Ellos encontraron resultados comparables, tanto en los grupos, en el grupo donde se hizo la dosis de rescate, eran comparables con aquellos que habían tenido niveles de progesterona adecuados al momento de la transferencia o peritransferencia. Al momento de la discusión, lo que dije recién, y evalúan como una acción favorable el hecho de realizar la dosis de rescate en aquellas pacientes con una progesterona baja para tratar de saltear y lograr resultados reproductivos, mejores resultados reproductivos. Encuentran que los estudios en base a la vía de administración de las progesteronas son contradictorios, teniendo en cuenta que la progesterona vaginal tendría una mejor disponibilidad y concentración local, o sea, a nivel endometrial, que la concentración sérica sería menor, tendría que ver con un tiempo de eliminación más acortado. Ellos se preguntan si entonces a nivel de la biodisponibilidad en aquellos que tienen mejores niveles séricos, como el intramuscular, el oral y el subcutáneo, realmente esa biodisponibilidad a nivel endometrial se mantendría. En cuanto a la vía de rescate, al momento del análisis, el único que hizo rescate con la misma vía fue el francés Cedrin,
que usaba vaginal y lo rescató con 600 más de miligramos vaginal, consideran que el esquema más adecuado sería el esquema combinado, siendo el preferente sería la preparación endometrial utilizando progesterona vaginal, y en caso de dosis de rescate, utilizar una inyección subcutánea que sería de mejor aceptación. Respecto a los niveles de estradiol, no encontraron que los niveles de estradiol tuvieran una injerencia a nivel de los resultados reproductivos. En cuanto a las limitaciones de este metaanálisis, bueno, en principio faltan controles aleatorios como para ser más sólido. No hay grupos que no hayan recibido dosis de rescate. El único grupo que no recibió dosis de rescate a nivel clínico fue el de la BARTA, que claramente los resultados reproductivos fueron más negativos en aquellas pacientes que los niveles eran bajos y no se hicieron dosis de rescate, aunque menciona que hay estudios ongoing que se estaba evaluando eso. Como fortaleza, era el primer metaanálisis que muestra la no inferioridad de resultado en aquellas pacientes que se reforzó la fase lútea con una dosis de rescate por haber presentado niveles bajos de progesterona al momento de la peritransferencia. Como conclusiones, la dosis de rescate con progesterona permitió resultados comparables con aquellas que habían tenido niveles adecuados de progesterona al momento de la transferencia. El dosaje de progesterona es una oportunidad para establecer estrategias y evitar resultados reproductivos adversos, y claramente hay necesidad de ensayos clínicos controlados, aleatorios, para una evidencia más sólida. Bueno, muchas gracias y queda abierta los discutidores. Gracias, doctora Granados. Doctora Elena, doctora Geller. La palabra es suya. Sí, yo creo que es un trabajo muy importante porque en la región prácticamente la mayoría del aporte de progesterona lo hacemos por vía vaginal, ¿sí? Cuando surgió la progesterona vaginal hace muchos años, de entrada supimos que los niveles eran más bajos en sangre que cuando usábamos la intramuscular. Pero en ese momento se dijo que los niveles en sangre no eran importantes porque el primer paso por el útero era muy alto y que era suficiente el nivel a nivel endometrial. Un poco también con lo que sucedió cuando apareció la FSH recombinante y se dejaba de lado la LH, el uso de la leche que no era necesario, y después eso fue cambiando, ¿no? Ahora, quizás la conclusión un poco pasa porque es distinto la necesidad del aporte de progesterona en un ciclo en fresco, en el cual uno tiene que simplemente cubrir un gap que hay entre la inyección de HCG y la producción y el soporte del cuerpo lúteo por parte del embrión. En los casos donde es un tratamiento de transferencia de embriones criopreservados, donde no hay un cuerpo lúteo, todo el aporte debe ser dado por la progesterona, y por eso es tan importante el nivel que se controle bien. La evidencia es que cada vez hay más evidencia que con niveles bajos de progesterona los resultados son menores, la tasa de nacido vivo es menor, ¿sí? ¿Qué nivel es el que se toma? Es alrededor de 10 nanogramos por mililitro, aunque en los trabajos varía entre 8,75 y 11, y quizás un nivel superior sea mejor, pero bueno, ese es el que se toma como representativo, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es esta progesterona baja en las pacientes? Y va a depender de la dosis de progesterona vaginal que se le dé a la paciente, ¿sí? De los trabajos surge cuando uno usa 400 miligramos por vía vaginal, hay casi un 50% de pacientes que tienen menos de ese nivel en sangre, ¿sí? Cuando usamos 600 es alrededor de un 37%, y cuando usamos 800 es un 30% que queda con una progesterona baja, ¿sí? ¿De qué depende esa mala absorción o ese nivel bajo en sangre? No está muy claro, pero tiene relación con el peso aparentemente con el peso de la paciente, ¿sí? También con la edad
y con el antecedente de haber tenido un ciclo previo con progesteronas bajas, ¿sí? Es importante analizar los resultados en función del horario de la extracción y de la última aplicación, porque eso tienen diferencias, ¿eh? Y en los trabajos, solamente en 2 trabajos, se especifica en qué momento se extrajo la sangre para medir la progesterona en sangre con respecto a la última dosis, ¿sí? Evidentemente el trabajo es muy claro en demostrar que una dosis de rescate es adecuada para poder restablecer la tasa de nacido vivo, ¿sí? Ahora, los trabajos son muy heterogéneos. Hay distintas formas de rescate, por vía subcutánea, intramuscular, por vía oral, ¿sí? Y lo que sí se vio es que la vía vaginal, aumentar más la dosis vaginal no es suficiente para restablecer los resultados, ¿sí? Y por último, a mí me interesaría saber, en ningún lado explican por qué el nivel en sangre es tan importante, digamos, ¿no? Si uno tiene un nivel adecuado a nivel endometrial, ¿por qué el nivel en sangre es tan importante? Es una pregunta que creo que todavía no está respondida en ninguno de los trabajos, ¿sí? Y yo pienso que quizás tenga que ver con la inmunomodulación del embarazo para hacer una correcta implantación y desarrollo del mismo, ¿sí? Aunque esto no lo encontré en ningún trabajo. Y la última cuestión que me gustaría presentar es si no es conveniente utilizar un esquema combinado de entrada, en el cual se use una dosis vaginal y se agregue alguna progesterona de vía oral, que no disponemos acá, o subcutánea, para lograr quizás ese nivel en sangre que tenga relación con la inmunomodulación del embarazo. No se escucha, Ricardo. Muchas gracias, doctor Elena. Doctora Geller. Sí, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes, no sé, para los que están escuchando. Cintia estuvo muy claro la presentación del artículo y bueno, y coincido en casi todo lo que dijo Hernán. Tengo algunas certezas igual que él y un montón de dudas. Nosotros usamos mucho el dosaje de progesterona, tal cual desde que apareció el trabajo de la Barta y se empezó a hablar de lo útil que es la progesterona, y hacer algo que es poco costoso, poco engorroso y que genera mayor tasa de embarazo, no queda duda que hay que hacerlo, y hacemos el dosaje. Empezamos a hacer, como decía ella, el mismo día de la transferencia, y terminaba siendo bastante engorroso para la paciente que estuviera tratando de tener la vejiga lista para poder transferirse y saber si no se transfería en ese mismo día, y ahí nos dimos cuenta que como las concentraciones a las 24 o 48 horas ya son estables, podíamos perfectamente hacer el dosaje el día antes, o incluso si la transferencia de congeladas está planeado para el lunes, podíamos hacer el dosaje el sábado, con lo cual empezamos a hacer los dosajes, empezamos a tomar el valor de 8.8, después lo corrimos a 9.2, o sea, haciendo lo que dicen los trabajos, y ahora 10. Una de las preguntas que tengo y que no lo respondí al metaanálisis, y después buscando cada uno de los artículos tampoco encontré la respuesta, y por ahí alguno de ustedes la tiene, es ¿en qué casos cancelar? Porque nosotros también hacemos progesterona de rescate, hacemos progesterona vaginal, hacemos 800 miligramos como hace la Barta, que también es otra de las preguntas que tengo, si tendríamos que volver a como antes a 600 en vez de a 800. Hubo un trabajo que se mostró este año en ESHRE donde mostraban que hay los mismos resultados con 600 que con 800, y la verdad es que para la paciente es bastante engorroso ponerse tanta progesterona vaginal, y aparte es bastante costoso, al menos en Argentina la progesterona, los óvulos de progesterona son bastante caros, y entonces no sé si tendremos que volver a la dosis de 600 o no, cuando en realidad también la Barta muestra como, la Barta y todos los demás trabajos, como el 30% de las pacientes tienen progesterona por debajo de 10, con lo cual, sí, a veces 800 no es suficiente, con lo cual es una de las preguntas que me hago. Y lo otro que planteaba era esto, es ¿cuándo cancelarla? O sea, si la paciente en vez de 10 tiene 8, yo le doy progesterona subcutánea el día anterior en adelante, pero si me da 5, ¿qué hago? ¿La cancelo y arranco de vuelta con dosis mayores? Y la verdad es que
no vi en ninguno de los trabajos que en material y métodos que me cuente qué progesteronas tenían cuando las rescataron. No sé si les genera a ustedes la misma duda o si entienden cuál es la duda que yo tengo. La verdad es que cada vez más uno transfiere congelados. También lo bueno es que ahora estamos cada vez haciendo más ciclo natural, que por ahí no es el tema que se habla en este artículo, pero si estamos hablando de transferencia de congelados, si hoy estamos viendo que hay menos complicaciones obstétricas cuando hay un cuerpo lúteo por lo que genera la relaxina, que no la tenemos cuando hacemos tratamientos sustitutivos, la verdad que si estamos haciendo más ciclo natural, también vamos a tener progesteronas más altas y probablemente, según algunos trabajos, mayor tasa de embarazo. Gracias, doctora Geller. De hecho, estoy ya recibiendo preguntas del público, se las voy a hacer. Y de nuevo, invito a todos, si tienen alguna duda, por favor, es una oportunidad para la discusión. De hecho, nos preguntan acá en privado, los niveles de progesterona considerados al transferir, ¿son iguales en ciclos naturales? Y nos hacen esa pregunta el público. No, bueno, por eso en ciclo natural en general vemos valores mucho más altos. La realidad es que con más de 10 estamos bien y generalmente tenemos resultados de más de 10. Ese 30% del que hablan de progesteronas de menos de 10 en tratamientos sustitutivos, no los encontramos en ciclo natural. Entonces, en casos de ciclos naturales, doctora, usted, si tienen 10 o más, ¿con eso se siente a gusto de no dar ninguna hormona de rescate o adicional después a la paciente? Sí, nosotros en realidad hacemos ciclo natural modificado, le damos HCG, no es que medimos el pico de LH. Damos HCG y damos una dosis baja de progesterona. Entendido. No sé el resto qué hace. Doctor Elena, ¿ustedes qué hacen en el centro? Sí, yo trato de hacer en todas las pacientes que puedo un ciclo natural, ¿sí? La media de progesterona en las pacientes de ciclo natural que pude estudiar me da alrededor de 25 nanogramos por mililitro, ¿sí? Contra 14.8 de las pacientes con 800 miligramos por vía vaginal, ¿sí? Y en las pacientes que no lo puedo hacer, lo hago, estoy haciendo otra rama en la cual le doy 600 miligramos vaginal más progesterona subcutánea de entrada, y en estas pacientes la media de progesterona me está dando 20 nanogramos por mililitro, y con muy buenos resultados también. Entonces, un poco estoy probando, tratando de hacer todo lo que puedo como ciclo natural, modificado, y si no, de entrada, hacer una vía combinada, bajando un poquito la progesterona vaginal y agregando subcutánea. Tengo aquí otra pregunta del público. El punto de corte de progesterona se establece en más de 10.6 nanogramos por decilitro en transferencias de blastocisto. ¿Cuál es el punto de referencia en transferencia de embriones de clivaje? ¿Cambiarían su política para clivaje contra blastocistos? En los trabajos, prácticamente solamente los trabajos franceses, el de Cedrin y el otro trabajo francés, son los que transfieren embriones en segundo o tercer día y en blastocisto, y no hacen diferencia al nivel de sangre. Inclusive el otro trabajo francés, que es el de Lecourt, ellos miden al primer día de progesterona, lo miden al día siguiente de iniciar la progesterona, y toman ese valor como corte. Nosotros solamente transferimos en blastocisto. Así que no, es verdad que los trabajos publican los mismos valores, pero si nos preguntan qué hacemos, nosotros en la clínica solo transferimos blastocisto, así que no hacemos mediciones en otro momento. Otra pregunta del público es, ¿hay algún valor máximo de progesterona recomendable? La realidad es que hay trabajos que hablan que algunos hablan de más de 20, otros más de 30, otros más de 40. Nosotros no tenemos establecido por protocolo un valor, pero más de 30 en general no transferimos. Doctor Elena. No creo que haya un nivel máximo que sea negativo. Hay algunos trabajos que lo dicen, pero también depende del momento en que se mida. Yo tengo pacientes que post aplicación de la progesterona subcutánea le dio como 60, y eso después se normaliza, son la inyección. Así que es difícil decir
un nivel máximo por encima del cual no sea conveniente. Yo creo que no, pero es un punto a aclarar. Y probablemente tenga que ver también el horario en que la paciente se aplica la progesterona y se hace la inyección, por razones de farmacodinamia también, pero habría un punto. ¿Ustedes qué le recomiendan a las pacientes cuando hacen rescate? Que se pongan el medicamento inmediatamente, que lo pongan en la mañana, que lo pongan en la tarde. O sea, el tiempo de inyección es importante. Yo creo que hay que establecer bien cómo se mide en función de la última dosis. Yo trato de que la paciente se mida antes de colocarse el óvulo para tener el nivel más bajo posible. Doctora. Sí, los trabajos hablan de que no pasen menos de 6 horas, con lo cual yo coincido, como en general hacemos 2 óvulos a la mañana y 2 a la noche, la idea es que se saque sangre y después se pongan los óvulos. Doctor Una pregunta. Sí, ¿hay algún nivel máximo de progesterona para dar que uno sepa que puede ser iatrogénico, por ejemplo, 1000, 1200 o más? Y la verdad es que a mí me llamó la atención ese trabajo de Cedrín, el que contaba Hernán, que cuando dan 600 y después rescatan con 600 más. Me parece un montón. Pero bueno. Y el desecho que va a tener esa paciente todo el día va a ser incalculable, pobrecitas. Ricardo. Sí, por eso yo creo que hay que pensar también en la molestia de la paciente y por eso, bueno, en algún momento los que hacemos fertilidad es un montón, antes dábamos intramuscular diario y uno se pone a pensar en eso y parece una locura. Por eso también celebro que ahora está la opción del subcutáneo para que cuando uno rescata, hace con vía vaginal y después rescata con subcutáneo y se evita el intramuscular. De todos estos trabajos había uno solo que daba 2 veces por semana intramuscular, pero bueno, en una época lo dábamos en forma diaria. Nosotros en Estados Unidos solo tenemos la vaginal y la intramuscular, la subcutánea no la tenemos, entonces eso nos cambia un poquito la perspectiva. Y son bastante fans, ¿no?, de la intramuscular ustedes. Desgraciadamente para las pacientes sí. Y hay datos que indican que la intramuscular es un poco superior a la vaginal, en particular en ciclos congelados. Pero bueno, como dice Hernán, en realidad también tiene que ver con que, está bien, las concentraciones séricas van a ser mayores por vía intramuscular, pero a nivel local va a ser mayor la vía vaginal. Entonces, en definitiva, a nosotros nos interesa también lo que pasa a nivel del útero, no solamente a nivel de la sangre. Y ese siempre ha sido el argumento, pero como nos damos cuenta en estos estudios, no parece haber un número que podamos realmente utilizar como base. Y también hay gente que usa HCG en fase lútea como otra alternativa, de la cual es algo que nos hemos olvidado, pero es algo que históricamente hemos utilizado por mucho tiempo. Les hago otra pregunta. ¿Hacen una medición de control luego del rescate? Bueno, eso nosotros no lo hacemos, que es verdad que en algunos trabajos hablaban, pero muy poquitos en realidad lo hacen, y no lo hacemos. Y lo otro que yo quería decir es, que por ahí no se nombró, es, nosotros lo que hacemos es también el dosaje, que probablemente muchos de ustedes también, el dosaje de la progesterona antes de darle progesterona. Otra pregunta interesante, en ciclo natural no modificado, después del pico de LH, ¿cuándo comenzar la progesterona? En el ciclo natural. En un ciclo natural, en una transferencia natural con pico de LH, ¿cuándo iniciar progesterona? Yo lo uso 3 días antes de la transferencia. 200 miligramos por vía vaginal. Y si es con... Blastocisto, sería de blastocisto, ¿correcto? Sí. Sí, yo lo mismo en realidad... perdón, sí. No, que es llamativo los niveles de casi 25 nanogramos por mililitro en un ciclo natural en donde solamente funciona el cuerpo lúteo y 200 unidades de progesterona por vía vaginal. Les pongo otra pregunta y aquí interviene otro punto.
La pregunta es, post-transferencia, 7 días en preparación, ciclo natural verdadero, valor de progesterona 30 y estradiol menor a 5. ¿Alguna conducta por ese estradiol tan bajo? Paciente de 38 años. Es raro. No, yo no hago no, perdón. Creo que la pregunta vendría siendo, ¿tiene valor el estradiol? La realidad es que nosotros no hacemos ese dosaje, así que no nos enteramos, esa es la verdad. No hacemos el dosaje de estradiol. Es verdad que está asociado que las pacientes que tienen menos estradiol tienen menos progesterona, pero eso es lo que dice la literatura, no es algo que yo veo todos los días. En condiciones ovulatorias. Pero cuando estamos haciendo un ciclo totalmente artificial, ¿tiene valor el nivel de estradiol? No, bueno, por eso no lo dosamos. Si nos pareciera que tiene algún valor, lo dosaríamos. Doctor Elena. Usted se refiere a un ciclo artificial. Normalmente yo me guío por el endometrio, no lo mido el estradiol. Porque aquí la pregunta es interesante. Si el estradiol es bajo, ¿debemos de suplementar el estradiol también? Es una pregunta interesante. Pero eso es una pregunta de un ciclo natural. Correcto. Pero vamos a ver, ¿tendrá valor o no tendrá valor? Probablemente esté mal hecho ese análisis, porque es raro que tenga una producción de progesterona tan alta si no le están agregando progesterona de forma exógena y un estradiol tan bajo, ¿no? Es muy raro. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta es interesante. ¿Qué hacer con el estradiol? Nos hemos enfocado nada más con la progesterona. ¿Tendrá algún valor también el estradiol? Y la respuesta que oigo de ustedes es probablemente no. Lo que sí se sabe en algunos trabajos que estuve revisando del metaanálisis, en muchas pacientes que estaba bajo la progesterona también estaba bajo la absorción del estradiol, ¿sí? Así que probablemente tenga algún problema en la absorción esa paciente. Pero bueno, eran casos en donde los dos trabajos franceses daban el estradiol por vía vaginal. Así que quizás sea por la misma causa por la cual no se absorbe bien la progesterona. Otra pregunta, ¿alguno usa vía oral y vaginal combinada? Oral no. El problema es que acá no tenemos la dihidrogesterona, que es la progesterona que se está usando por vía oral, aparentemente segura y funciona bien. No se puede medir en sangre. Cuando uno hace la extracción en sangre, no va a aumentar el nivel en sangre de la progesterona cuando uno lo suplementa, ¿no? Solamente va a medir la parte de la progesterona por vía vaginal. Y si uno da progesterona micronizada por vía oral, se metaboliza muy rápido y no tiene muy poco efecto, dura muy poco en sangre y se acumulan los metabolitos. Así que no sería una buena opción. Por propósito de tiempo, nos vamos a mover al siguiente artículo, que es el estudio sobre falla de implantación recurrente, si es realmente una realidad o es realmente un espejismo. Tenemos como presentadora a la doctora Marianés Vigleracho y a los panelistas el doctor Horton y la doctora Pesce. La doctora Vigleracho es una tocoginecóloga especialista en medicina reproductiva asociada con IFER. El doctor Marcos Horton es un tocoginecólogo, también posgraduado en reproducción asistida en Pasadena, California, y actualmente es el vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad. La doctora Pesce, también especialista en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica, que es miembro de la comisión directiva de SAMER, miembro activo de Cochrane Collaboration y profesora adscrita de ginecología del Instituto Universitario Hospital Italiano en Buenos Aires. Muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias. La pantalla, sí puedo ver la presentación. Bien, ¿pones la primera? No se lo oye bien, doctora. A ver si me escuchan ahora. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar sobre el artículo de fallo de implantación recurrente, realidad o espejismo estadístico.
y es la declaración del consenso de Lugano, que tuvo el 1 de julio del 2022, que hablaron sobre falla de implantación. Bueno, hasta la fecha, la falla recurrente de implantación no tiene una definición clara ni un diagnóstico certero de su causa identificada. Si ponemos en el buscador falla de implantación, aparecen más de 70 maneras de definirla, y el término se usa realmente de manera aleatoria y según el juicio de cada médico. Entonces esto nos genera muchos problemas a la hora de definirla, a la hora de buscar sus causas, a la hora de responderle a las pacientes que no se están embarazando con las transferencias y nos preguntan qué más pueden hacer. Entonces esto, la presión de las pacientes nos hace que hagamos muchas veces tratamientos injustificados. Expertos internacionales en medicina reproductiva se reunieron el 1 de julio en Lugano, en Suiza, para revisar estas diferentes facetas del RIF y definir el diagnóstico y su manejo. Hicieron una revisión sistemática, sin metaanálisis, de todos los estudios publicados en inglés desde enero del 2015 hasta mayo del 2022. Y realmente la falla de implantación recurrente ha sido sobrevaluada, sobrediagnosticada y sobretratada en gran medida sin una evaluación crítica suficiente de su verdadera naturaleza. Actualmente falla de implantación se refiere al fracaso sostenido de la implantación, y sostenido es una palabra que vamos a evaluarla si realmente esto es así o no, y vamos a tratar de explicar por qué no. Después de transferir embriones de buena calidad en un útero morfológicamente normal, tanto por ecografía, por histerosono o por una histeroscopía. Y el trabajo nos habla de varios artículos que nos están ayudando a pensar por qué la falla recurrente de implantación realmente es baja, ¿sí? El primero que tenemos es este trabajo de Paul Pirtea, que es un estudio de cohorte retrospectivo, en donde incluyeron 4.429 pacientes. Es un trabajo retrospectivo, pero con una N muy grande, en donde lo que hicieron fue ver el resultado de 3 sucesivas transferencias de embriones euploides, analizados cromosómicamente, en las pacientes. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que vieron es que en la primera transferencia, las pacientes lograron un casi 70% de tasa de embarazo clínico. En la segunda transferencia, un 59%, y en la tercera transferencia, un 60%. Entonces, esta falla sostenida en el tiempo no es tan sostenida si en una segunda y una tercera transferencia los números se equiparan bastante. Acá lo que habla es de que en la primera probablemente, además de que sea un embrión euploide, eligieron el morfológicamente más lindo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 3 transferencias de embriones euploides, según Pirtea, se consigue un 95,5% de tasa de embarazo clínico, cosa que nos diría que la falla de implantación realmente sería cercana a un 4%. Entonces, si la literatura dijera que la falla de implantación fuera entre el 1, el 2 o el 5% de las pacientes, nosotros tendríamos que ver que esa falla es sostenida en el tiempo y que en las sucesivas transferencias nosotros deberíamos ver una menor tasa de implantación. Y la realidad es que lo observado por este grupo no fue así, ¿sí? Sí bajó entre la primera y la segunda, pero después fue sostenida. Lo mismo dice Lazard con los trabajos del 2020 y también del 2021, en las mujeres menores de 35 años en una transferencia de un blastocisto euploide, tuvieron en la primera transferencia un 62,5% de tasa de implantación y en la segunda en 55,5%. ¿Sí? Vemos lo del 2020, los de 2021, en donde la disminución es de un 6%, es menor al 7%. Entonces, esta falla de implantación que nosotros creemos sostenida, no sabemos qué tan real es. Lo mismo con este trabajo, que es un modelo matemático de probabilidad acumulada de implantación basado en la euploidía según la edad. Y lo que vemos es que si
pensamos que un embrión euploide puede implantar entre un 45 a un 65%, nosotros para obtener un 95% de tasa acumulada de implantación necesitamos entre 3 y 5 embriones euploides. Todo el mundo no hace, obviamente, diagnóstico genético preimplantario. Entonces, ¿cómo podemos estimar qué número de embriones o de blastocistos necesitamos, blastocistos no estudiados, necesitamos para equiparar esos 3 embriones euploides? Entonces, si partimos de la base de que la neuploidía estimada en las pacientes menores de 35 años es de un 20%, necesitaríamos 4 blastocistos sin estudiar, entre los 35 y los 37, 5, entre los 38 y los 47, de los 41 a los 42, 13, y en mayores de 43 años, 27 blastocistos, para poder decir que la paciente tiene una falla recurrente de implantación. Entonces, esto nos deja pensando si realmente la falla de implantación existe como tal en proporciones tan elevadas. Y después el trabajo habla de cuáles son las posibles causas subyacentes a esta falla de implantación, ¿sí? Y dice que sin la identificación de una verdadera etiología subyacente, es razonable no asignarle este diagnóstico a una paciente hasta que haya fallado al menos 3 transferencias de blastocistos euploides o un número equivalente de transferencias de embriones no seleccionados ajustadas según edad de la paciente y su tasa de euploidía correspondiente. Ahora, ¿a qué le adjudicamos la falla recurrente de implantación cuando no es lo cromosómico? Bueno, es realmente aún muchos factores, y todos esos factores los pone en discusión y los menciona uno por uno. Vamos a tratar de hacer algo rápido para no cansarlos. El efecto de la cohorte de ovocitos. Dice, ¿será que la cohorte de esos ovocitos fueron los responsables? Sí, no, habría que cambiar de cohorte. Bueno, sabemos que a menor tasa de fertilización sí se ve una menor tasa de implantación, que a mayor tasa de triploidías se ve una menor tasa de implantación. Sabemos que los factores uterinos, obviamente un hidrosalpio incomunicante, una distorsión anatómica podrían alterar la implantación, pero todo eso debe diagnosticarse antes del primer intento. Con ecografía, con histerosalpingografía, con histerosonografía, pero que no recomiendan el uso rutinario de una histeroscopía previa. Habla de la adenomiosis asintomática, que si fuera la adenomiosis asintomática sería dudosa su influencia en la implantación. ¿Qué pasa con los ensayos de receptividad endometrial? Romina, por ahí nos vas a contar un poco más sobre esto. Bueno, menciona LERA y menciona que la transferencia personalizada, según el test ERA, no demostró mejoras en los resultados. El test receptiva, como marcador de endometriosis, no está validada su habilidad para predecir la receptividad endometrial. Los factores de receptividad endometrial, estuvimos hablando recién, las transferencias en ciclos naturales modificados, estimulados con estradiol, dan las mismas tasas de implantación, con algunos beneficios sí para los ciclos naturales a nivel obstétrico. Los días de progesterona, entre 3 y 5 días en embriones en estadio de clivaje y de 5 a 7 en blastocistos. ¿Qué pasa con la trombofilia? ¿Qué pasa con los test inmunológicos? Bueno, la trombofilia adquirida o el SAF sí se asocian a complicaciones obstétricas, pero no con alteraciones en las tasas de implantación. Entonces, es crítico sobre si habría que pedirlos o no. El microbioma endometrial, muchísimo últimamente sobre el microbioma endometrial, termina diciendo que más estudios son necesarios para evaluar si el microbioma endometrial realmente juega algún rol en la implantación. Los factores metabólicos, sabemos que la obesidad y el estado inflamatorio crónico podría alterar la implantación, pero se necesitan también más estudios para aclarar cómo. El grosor endometrial menciona un trabajo muy bueno que salió publicado en la Fertility and Sterility últimamente sobre la línea endometrial. Y todos estos trabajos hablan de las tasas de implantación con líneas endometriales de más de 7 milímetros, y hay un trabajo de casi 500 transferencias en donde se pone al menos en duda si habría que cancelar las transferencias con endometrios menores. Habla de que los endometrios de 4 o 5 milímetros serían suficientes. Los factores inflamatorios, la endometritis crónica,
no está demostrado que alteraría el resultado de los tratamientos de reproducción asistida. El efecto de la progesterona, sí dijimos que valores de progesterona inferiores a 10 nanogramos por mililitro el día de la transferencia se asocia con menores tasas de implantación y evolución de los embarazos, y sí se habla de que la progesterona intramuscular se asociaría con mejores tasas de nacidos vivos. El factor masculino, necesitamos más estudios para realmente evaluar si la fragmentación del ADN espermático alteraría la implantación o no. El scratching endometrial, que no se probó su eficacia y que hay algunos estudios que sugieren que a su vez podría ser perjudicial. Entonces, todos esos adds-on que le proponemos a la paciente muchas veces por falta de respuesta, ninguna realmente ha sido considerada con evidencia comprobada. Entonces concluye el trabajo diciendo que el verdadero RIF es extremadamente poco común y que ocurre en menos del 5% de las parejas con infertilidad, que la tranquilidad y los tratamientos convencionales continuos están justificadas en la mayoría de los casos y que parecería razonable no asignarle este diagnóstico a una paciente hasta que haya fallado al menos 3 transferencias de embriones euploides o el número equivalente de embriones no seleccionados ajustados a su edad. Muchas gracias y volvemos a abrir la discusión. Romina, Ricardo está silenciado. Ahí está. Bueno. Perdón. Qué bonita presentación, muchas gracias. Marcos, la palabra es tuya. Muchas gracias y gracias a Samer por la invitación. La verdad que es un placer, son temas súper interesantes. Creo que esta presentación las he hecho muy bien, Inés, en digamos, poner todo lo importante del trabajo, así que me ahorraste mucho, pero creo que lo que hay que hacer foco, que me parece muy importante este trabajo, y hay un Practice Guideline de ESHRE también muy reciente de mayo, es que se han enfocado en realmente hacer un consenso para definir este diagnóstico, que per se es una entidad realmente rara, como bien dijiste, y también nosotros como clínicos y de estar todo el día en el consultorio cometemos este mismo error de ver esta paciente que ya pasó por 2 o 3 centros, 3 transferencias en cada uno, y tomamos todas como todas iguales, y son distintas cortes ovocitarias, las pacientes tienen distintas edades, a veces vienen 3 años después de hacer todos estos tratamientos y su pronóstico es muy distinto, las fallas de FIV a veces están muy separadas en el tiempo y no tenemos en cuenta eso, entonces creo que el trabajo del grupo de Lugano enfoca principalmente en transferencia de embriones euploides, que es algo que hemos aprendido a partir sobre todo de la experiencia de ese último trabajo de Pirtea, que enfoca también en controlar otro factor que son el soporte de fase lútea, tratar de, digamos, priorizar un trabajo que tenía en progesterona intramuscular. Tal vez ahí hay un sesgo norteamericano que está bueno porque hay evidencias de que la progesterona intramuscular puede ser, al menos logra mejores niveles y podemos controlar una variable más. Pero sí es muy importante para mí tener en cuenta que la edad y la haploidía, como van de la mano, son muy importantes y tenemos que tenerlo en cuenta siempre a la hora de evaluar a una paciente y querer clasificarla rápidamente como un fallo recurrente de implantación. Otro tema muy importante que también el trabajo comenta son las transferencias, ¿no es cierto? Todos sabemos que las transferencias embrionarias, incluso en una paciente que uno ya conoce, pueden ser diferentes de una transferencia a la otra. A pesar de haberle hecho una prueba de transferencia, que la tengamos todo anotadito, hay veces que viene con más vejiga, con menos vejiga, o no me pregunten por qué, pero el mismo catéter no funciona, el que usaste en la prueba, y no funciona en el día real. Y hay veces que las transferencias nos dejan dudas a nosotros como operadores, a veces no lo decimos porque pensamos que estaba bien, pero no tenemos la verdadera certeza y eso no se anota en ningún lado. Eso tampoco, a veces lo sospecha el biólogo, a veces lo dice, a veces no. Nosotros tenemos en general los biólogos muy encima de la transferencia y la clasifican, de hecho, ellos.
pero hay veces que esas cosas son muy difíciles de sacar del interrogatorio cuando uno analiza y evalúa a estas pacientes con tratamientos previos, no solo en nuestro lugar, sino cuando vienen, y es más difícil, de otros lugares, que eso no está anotado en ningún lado. También darle importancia al tema de la corte ovocitaria, que creo que la corte ovocitaria se recluta al azar, y el azar tiene estas cosas. Las pacientes que han tenido esos, digamos, ciclos muy malos, que por ahí hay baja calidad ovocitaria, o hay bajo grado de madurez, o la cohorte en sí es mala y no tenemos embriones euploides, y muchas veces vuelven a hacer un tratamiento y tenemos embriones euploides. Se considera, y está mencionado en el trabajo, que ese tipo de ciclos así dramáticamente malos son raros de encontrar que se repitan, menos del 30% se repiten, así que hay un efecto de la corte ovocitaria. Así que creo que el tema de la fallo recurrente de implantación, con este trabajo del Grupo Lugano y con los guidelines de ESHRE, están teniendo mucho más sentido para que podamos todos hablar el mismo idioma. Es el gran sesgo, para mí la madre de los sesgos de todo esto, y por ahí ahora le voy a ceder a Romina, que de paso te felicito por el trabajo de ERA que han hecho, que sos coautora y que también evalúan la dificultad de evaluar este grupo, porque en todos los metaanálisis y reviews que nosotros leemos están basándose en trabajos previos donde las definiciones de fallo recurrente de implantación son distintas. Algunas pueden ser mejores que otras y más rigurosas y con mejor calidad de evidencia, pero otras son realmente muy difíciles de estandarizar. Entonces creo que esto ayuda a que todos empecemos a hablar de edad, de ploidía, y para hacer un comentario mínimo del guideline de ESHRE, lo que ellos dicen es ver para cada paciente a su edad cuando ya hicieron la suficiente cantidad de ciclos que digamos, para esa paciente individual le daría ya una tasa acumulada de más del 60% y no lo logró. Y ahí empezar a estudiar como fallo recurrente de implantación cosas de otro tipo, como factores uterinos o endometriales. Doctora Pesce. No se escucha, doctora. Estás muteada. Perfecto. No, sigue en mute. No se escucha, doctora. Bueno, yo de paso les cuento. La dificultad de convivir con el fracaso, ¿no? Creo que es lo que más nos cuesta a los médicos, darnos cuenta que muchos de los tratamientos van a fracasar, sobre todo con las pacientes que tenemos, por lo menos en Argentina, añosas y con baja reserva ovárica, que eso es capaz que también lo que más nos cuesta a los médicos y hace que hagamos cosas a veces sin certera científico. ¿Existe información argentina con respecto? Doctora Pesce, ¿nos escucha? Pero nosotros no. Qué lástima. Quizás si desconectas tu micrófono, Romina, podemos. Quizás si te desconectas el Desconectar micrófono. los auriculares. Los auriculares. Desconectar el auricular. No, Romy. Mientras la doctora busca, ¿hay información o tienen ustedes información propia de Argentina con respecto al número de transferencias que alguien requeriría para poder llegar a un embarazo de la misma manera en que se hizo este análisis? Yo no conozco ninguna y nosotros estamos viendo esto también en nuestro sistema informático, tratando de evaluar este factor. Tenemos, creo que lo más importante en caso de tener, obviamente, estudios genéticos, es darle el valor a eso. Específicamente. Ahora sí. Ahí sí me escuchan. Ahora no te vemos, pero te escuchamos. No, todo no se puede, parece, perdón. Discúlpenme, tuve algunos temas relacionados con esto. Bueno, cortito igual lo mío, no, la verdad que la presentación de Inés también fue muy ordenada, el artículo es muy ordenado también, creo que evidencia todas las dificultades que tenemos nosotros los clínicos en el manejo, y Marcos también hizo un resumen súper. Lo que siempre a mí me pasa es que, sobre todo el título de
esta reunión es cómo trasladar la parte de la ciencia y de la investigación a la práctica clínica, como que a veces son dos necesidades distintas de cubrir. Entonces uno tiene una necesidad de dar una respuesta a los pacientes y se empieza a confundir, empieza a sobrediagnosticar, empieza a sobretratar y nos empezamos a alejar un poco nos cuesta mucho inclusive hacer y estandarizar conductas que ya están probadas o que tienen más sentido, ¿no? Un ejemplo clave, lo mencionaron ustedes, era lo del ERA. El ERA para muchos es considerado como una terapia, si lo tendríamos que poner dentro de la columna, dentro de las terapias adds-on. Después, si quieren, comento algo relacionado con el ERA, pero puntualmente para cuando uno ve lo de la tasa de implantación, las fallas de tasa de implantación recurrente, creo que el gran impacto que tiene hoy la definición, no podemos desconocer la euploidía. Yo creo que los trabajos de Pitrea y el modelo matemático que hace Boris Atta son fundamentales a la hora de interpretar y dejar, como ellos describen, ¿no? Hay una pequeña fracción recalcitrante, describe Pitrea, que queda alrededor del 5%, donde es la verdadera falla de implantación y que no podemos tener respuesta ni acceso, y hasta marginalmente en el trabajo deja como ver como no sabe si tampoco es importante ir a descubrir eso porque puede ser multicausal. Con respecto a el trabajo de Pitrea, no es menor que se hizo en mujeres de menores de 35 años, eso también, ¿no? Si bien el número es bastante imponente porque son 4.500 pacientes aproximadamente, bueno, y además utiliza nuestro outcome más importante, que es la tasa acumulativa de recién nacido vivo, así que realmente tiene una relevancia que para mí cambia necesariamente la forma en la que tenemos que definir, si es que es necesario definir la falla de implantación. Y lo mismo que lo hace Boris Atta, pero lo hace desde un modelo matemático, y en realidad lo que él termina definiendo es que no hay una falla de implantación, lo que faltan son suficientes embriones euploides como para lograr ese 95% de tasa acumulativa de embarazo. También es importante con respecto hay un tercer autor, que es un autor muy controvertido, que es un autor que generalmente lo publican más los del Human Reproduction y no los del Fertility, que es Ben Rafael. Ben Rafael es un crítico acérrimo, no solamente del ERA, sino todo lo que tiene que ver con las definiciones del RIF, o sea, de la falla de implantación, y un poco mencionando lo que decía Marcos sobre la transferencia de la misma paciente, la misma cánula y qué sé yo, él describe y dice, bueno, ningún hombre puede meterse en el río 2 veces porque no es el mismo hombre ni es el mismo río, ¿no? Entonces dice, ninguna mujer puede tener el mismo ciclo de tratamiento de fertilización asistida 2 veces porque no se trata ni de la misma mujer, ni del mismo ciclo de FIV, ni tampoco del mismo embrión. Entonces, él vuelve digamos, a profundizar que el RIF termina sesgando la interpretación de lo que puede estar sucediendo. Y en esa búsqueda empezamos a buscar otras terapias, otras cosas que puedan, digamos, justificar la falla que hay frente a ese evento. Sí, me parece interesante, como dijo Marcos, el efecto de la progesterona, y lo que sí me llamó la atención es cómo jerarquizan la progesterona intramuscular en esta parte, diciendo como que hay una ligera mejoría de la progesterona intramuscular con respecto inclusive a la suplementación vaginal y subcutánea de 25 miligramos por día. Eso lo marcan, para mí es algo que me lo subrayé para leer con detenimiento después, porque la verdad que yo dejé de usar intramuscular, me queda clarísimo que la vía parenteral es superior, eso ya está demostrado. Ahora, ¿cuál vía parenteral es mejor? Si la vaginal, la rectal, la intramuscular o la subcutánea, y en qué dosis, creo que todavía está abierto. Por lo que entiendo acá, a mayor dosis mejor. Eso es algo que no se terminó tampoco de definir. Y con respecto al ERA, digamos, nosotros tuve la suerte de participar y participamos de un trabajo realmente muy arduo, de mucha obsesión. La verdad, hacer un metaanálisis es algo que
que agota, por decirlo simplemente. Realmente se escrutaron más de 2.100 trabajos, de los cuales solamente cumplieron con los criterios de inclusión 35. Pero en ese trabajo de reducción, para ver todo lo que entraba para puliar y para analizar y para extractar datos y ponderarlos, era un trabajo realmente muy arduo. Y una heterogeneidad que yo nunca vi en mi vida tanta heterogeneidad en trabajos, en poblaciones, en intervenciones, en subintervenciones, en interpretación de lo que son las definiciones de falla de implantación. En este caso en particular, como se trataba de un test endometrial, además de eso era heterogéneo los distintos tipos de test que se utilizaron, los distintos tipos de genes, porque no todos los tests contienen los mismos genes para ver. Así que realmente fue un trabajo medio titánico, y para llegar a una conclusión que creo que la conclusión es que el ERA no demostró modificar los resultados en su aplicación generalizada, ¿no? Pero no creo que tendría que ver con la idea del ERA, sino más que ver tiene que estar relacionado por la enorme heterogeneidad que es muy difícil de ser ajustada y por la calidad de los trabajos. Contamos con solamente 2 trabajos randomizados de un mismo autor, de un mismo grupo, y después contamos con un montón de estudios de cohorte muy también hiper heterogéneos. Sí lo que observamos es que había una mejoría cuando se hacía una transferencia personalizada, ajustada según el valor del ERA, independientemente del test que se haya utilizado, para aquellas pacientes que tenían un diagnóstico de RIF previo. Ahora no me preguntes qué tipo de RIF fue diagnosticado, pero puliamos todos los que eran RIF y después puliamos todos los que cuando se hacía una transferencia personalizada y veíamos que mejoraba, que esa tasa mejoraba. Con un odds ratio de 2.5, o sea que realmente la asociación, si bien en la cantidad necesitábamos, digamos, era muy irregular las variables que se analizaron, realmente había una asociación y quedó limitado a ese grupo etario. Así que... doctora, porque están poniendo más atención nada más. Más atención a eso, claro. Ese grupo de pacientes que le ponen más tiempo y más preocupación y más tiempo y por eso les va un poquito mejor. Sí, la verdad que no, la verdad que podría ser eso y podría ser también, no sé, tantas cosas, pero fue muy, la verdad que es, entre tanta heterogeneidad yo no me animaría a sacar conclusiones que tengan una validez externa para todos los casos. Eso es la conclusión que tengo, ¿no? O sea, cuando uno hace un trabajo de investigación e intenta probar que un efecto tiene un determinado tamaño en un grupo poblacional, el segundo problema se plantea cuando vos tenés que poder extrapolar ese valor, esa conclusión y poder representarla y tener una validez externa en distintos grupos poblacionales. Y ahí me parece que justo en esta parte es muy difícil, en reproducción en general y con esto tan heterogéneo en particular. Y después hay otra mención, que ahora sí vuelvo al artículo, relacionado con esto también, con cuando uno utiliza definiciones en base a distribuciones, a efectos estadísticos. Y ahí capaz que también uno la puede pifiar, por decirlo así, porque considerar una enfermedad por una distribución poblacional puede hacer que la interpretación o se sobrediagnostique o se subestime el efecto. Entonces, no me voy a poner muy técnica, pero la realidad es que uno puede quedar por afuera de esa distribución y no ser diagnosticada o, según si lo hace por la enfermedad, estar sobrediagnosticado y sobretratando algo que realmente no lo amerita. Bueno, eso es, para mí sigue siendo, la falla de implantación sigue siendo un desafío, algo para seguir estudiando y, como dice usted, doctor, para prestar súper atención a los pacientes, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen estos 3 autores, con Pitrea, Atea y Rafael. Creo que esta entidad no existe, creo que es algo de muchísimas variables, pero también tengo una enorme necesidad de poder dar respuesta a los pacientes, que bueno, uno es desesperante también para el médico y para el paciente, tratar de darle algo
bueno, que le resulte bien, ¿no? Que le resulte finalmente en un embarazo. Tengo un par de preguntas del público. El estudio incluye mujeres menores de 35 años y un índice de masa corporal adecuados, bastante lejano a nuestros pacientes para lograr ese 95%. Interesante comentario que nos lleva también a que ustedes en Argentina tienen su propio registro y que podrían potencialmente contribuir un poco a la literatura, hablando de lo que pasa en realidad en Latinoamérica, porque ese es otro de los problemas que tenemos en la literatura mundial, que hablamos de programas europeos, programas americanos, canadienses, australianos, ahora chinos, pero ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Y creo yo que sería algo interesante. Sí, yo creo que eso va a estar, me corrigen quizás la gente en SAMER, pero esto está a partir de este año en el registro y en Red Lara también. Creo que el PGT y los resultados del PGT, etcétera, creo que los vamos a tener en unos 2 años. Creo, ¿no? Por lo menos Red Lara y tal vez el Rafa también. Sí, me dicen que sí. Así es. Bueno, y creo que el otro comentario que yo quería hacer, que me parece importante también por esto de que tanto los médicos como las pacientes, bueno, los médicos tenemos un poco más de responsabilidad de no desesperarnos tanto, y creo que una cosa que es súper importante, que este artículo también hace foco en que hay que hablar de tasa acumulativa de embarazo, porque yo siempre les recuerdo a los pacientes que cuando llegan al consultorio con 1 año, 2 años de búsqueda, tienen una tasa acumulada de embarazo de 0, pero quizás si la dejas 6 meses más podría embarazarse y su tasa acumulada sería de 100 en 2 años y medio. Obviamente que siempre tenemos que establecer un punto en donde empezar a estudiarlas, pero es importante tener en cuenta que así como cada vez que uno tiene relaciones tiene un porcentaje de concepción, de tasa de nacido vivo, que es muy bajo, y más bajo en pacientes con infertilidad y añosa como tenemos, lo mismo hay que explicarle de la tasa de embarazo en fertilización in vitro, que es del 30%, del 35%, del 25% o menos, de acuerdo a la edad, y que va a necesitar más de un tratamiento y que quizás, digamos, el extremo sería la tabla que mostró Inés con la paciente de 43 años, que vamos a necesitar transferirle 27 embriones para ver que para no considerarla falla repetida de implantación. Y eso grafica la magnitud del problema, y a veces es muy importante darle esos números a los pacientes también, porque aún la de 39 o 40 años va a tener que transferir unos cuantos embriones para lograr un embarazo. Entonces, creo que ese concepto de la tasa acumulada es la que se está imponiendo en la medicina reproductiva en general, con la frisol, con las transferencias sucesivas de congelados, etc. Y el último comentario que quería hacer, que recientemente en el congreso que compartimos con Ricardo en Atenas hubo una discusión de receptividad endometrial que fue, yo participé de la mesa, estaba Carlos Simón y digamos, la conducía Coliviana Akis, que ha sido muy crítico en general del ERA y del scratching y todas las cosas que queremos hacer. Bueno, hay un reciente review de Individual Patient Data Meta-Analysis que acaba de publicar el Human a favor del scratching, con lo cual es bastante difícil establecer, justamente porque el diagnóstico, ese metaanálisis busca para atrás las pacientes específicamente con falla recurrente de implantación y encuentra odds ratio muy altos a favor del scratching, pero el problema está en el mismo tema del sesgo de cómo clasificaste a esa paciente como falla recurrente de implantación. Si eso está mal todo el análisis posterior. Una pregunta interesante del público. ¿Y qué pasa en pacientes con ciclo de ovodonación y embriones euploides? ¿Con 2 o más resultados negativos para clasificarlas como falla recurrente de embarazo? O sea, ¿esto aplicaría a la ovodonación en la opinión de ustedes? Los trabajos no incluyen ovodonación. O sea, eran todos con óvulos propios. Estaban excluidas esas pacientes. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Esto aplicaría, si en una paciente de ovodonación aplicamos la misma estadística?
Yo creo que sí, se puede aplicar la misma, digamos, cuando en el trabajo muestran los datos de SART divididos por edad, obviamente no hay tantas pacientes de 20 o 25 años con infertilidad que han sido registradas en SART o en todos los registros, pero que esa es la edad de la donante, donde todavía hay bastantes aneuploidías, a pesar de que son jóvenes, tienen un nivel de aneuploidía del 20 o del 25 o el 30% a veces, y creo que vale lo mismo porque son pacientes ovocitos y ese es el porcentaje está establecido a nivel de cada edad. Entonces, considerar la ploidía y la edad para mí es similar si, por supuesto, son pacientes más sanas que no van a tener otras patologías, pero creo que en líneas generales es aplicable. Quizás ahí es como, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? ¿Ahí o me ven? Perfecto. Vemos y te escuchamos. Ok, quizás ahí una de las cosas que dice Boris Atta cuando dice sobre la reflexión, que dice, bueno, acá primero la euploidía y después sí prestar atención y descartar todos los otros factores. Si uno piensa en ovodonación y asume que la euploidía no sería el efecto, bueno, hay que pensar porque las receptoras de ovodonación tampoco son... Ahí hay más body mass index, hay más inflamación, hay más factor masculino, hay edad avanzada, digo, y también se ve que a medida que aumenta la edad, también es ligero, no es significativo, pero comienza a disminuir con transferencias de euploides la implantación. Entonces, quizás ahí en ovodonación es para considerarlo, como dice Marcos, dentro de la misma definición, pero prestar más atención más que a la euploidía en todos aquellos factores que pueden estar implicados también. Eso es lo que opino. Porque todos estos trabajos son con úteros con cavidades normales y las receptoras, la mayoría tienen algunos cofactores asociados enormes. Bueno, ya nos pasamos 17 minutos del tiempo. Por respeto a todos los asistentes y a todos los presentes, les agradezco infinitamente su participación y en nombre de Fertility and Sterility les doy las gracias por honrarnos, estar presentes en su congreso, en su webinar, y esperemos poder hacer esto de nuevo en vivo el próximo año en Córdoba. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias y excelente. La verdad que quiero felicitar a las dos expositoras. Tuvo muy buena presentación. Los disertantes, perdón, los discutidores, excelente los cuatro. La verdad que fue un Journal Club muy enriquecedor. Y a vos, Ricardo, te agradezco nuevamente por permitirnos la posibilidad de hacer un Journal Club con Fertility Sterility. Gracias a todos. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Por supuesto, vamos a hacerlo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.